Ahí va. ¿Estamos bien? ¿Algo más? Avísenme porque yo a veces no puedo ver. Entonces lo mejor que pueden hacer, es hablar. Porque yo no veo la pantalla que ustedes ven, por el que estoy apreciando. Bueno, Milei, como saben, es bastante anormal, más allá de su carácter de outsider, porque es parte de la Escuela Austríaca de Economía, que es una escuela que en 1870 se arman lo que es el marginalismo. Podemos decir que en teoría económica, la historia del pensamiento económico tiene como una primera fase de los clásicos, que son Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx. Y después de Marx, que publica El Capital en 1867, aparece la Comuna de París en 1871, que como que todo el mundo empieza, el mundo burgués, digamos, empieza a tener miedo de todo esto. Nacen un poco en reacción a todo esto, y le empiezan a dar importancia a otro tipo de enfoque de la economía, que es la escuela marginalista, que empiezan con textos de Menger, el austríaco, de Jevons y después Marshall en Gran Bretaña, y de Walras, que es un francés, pero que va a armar una escuela en Suiza, en Lausana. Bueno, entonces va a haber un cambio ahí. A partir de ahí se va a armar como, bueno, la microeconomía, todos los manuales que ustedes conocen, Moncho y Becker, se van a basar sobre esto, ¿no? Sobre esta escuela marginalista o neoclásica, también se le llama. Y bueno, la escuela austríaca nace como una de las ramas, de las tres ramas eh, de esa corriente. A ver, generalmente lo que uno mira es Walras, el equilibrio general, o Marshall, de los británicos, que es el equilibrio parcial. ¿No? Esas son las cosas que ve, no voy a volver sobre esto acá, pero son las cosas que uno ve en microeconomía. Teoría del productor y del consumidor es Marshall. Alfred Marshall, 1890, escribe un libro, Principio de Economía Política, que va a quedar como el manual, y más o menos todo lo que viene después es más o menos la misma reproducción de ese manual. De microeconomía, ¿no? Estoy hablando. Y después la última parte de microeconomía, de un manual típico, es equilibrio general, que eso es la parte de Walras, ¿sí? Que es el enfoque más general de la microeconomía. Entonces, bueno, era esto, y sobre todo sobre esas dos escuelas se fue basando, eh, bueno, el mainstream de la economía, y siempre quedó medio pendiente. Bueno, y también están los austríacos, y en los libros, en cualquier manual de microeconomía, aparece como de rinconcito ahí. Bueno, también están los austríacos, y también están los marxistas, y como que otra escuela que está ahí medio, son los marginales del marginalismo, para decir así. Entonces, bueno, nada, la verdad que yo mismo he leído muy poco de lo que eran los austríacos durante la carrera. Y bueno, obviamente con todo esto de Milei uno se tiene que poner al día. E incluso he leído el último libro de Milei, ¿no? Un libro que escribe un presidente no es algo común. Eh, y en verdad lo compré en segunda mano porque tampoco le iba a dar plata a Milei, ¿no? Entonces, bueno, lo compro de segunda mano y listo. ¿Por qué se conoce sobre todo la escuela austríaca? Bueno, por varias controversias que ellos tuvieron en su momento. Bueno, cuando salió el tercer tomo del Capital de Marx, no viene al caso, pero sobre todo lo que sí viene al caso, me parece, es la controversia entre Hayek y Keynes de los años 30. ¿Qué dice esa controversia y por qué viene a lo que nosotros queremos plantear acá? Es que ustedes saben que la crisis del 29 lo que hace es que se empiezan a deprimir todos los indicadores económicos. Hay un crack tremendo en Wall Street, empieza a haber mucho desempleo, empieza a caer el consumo y obviamente empieza a caer las ventas. Se arma un círculo vicioso tremendo, y sobre esto, que continúa, ¿no? Hasta el 32 en Estados Unidos. En el 32 hay un cambio de presidente, viene Roosevelt, y Roosevelt lleva adelante el New Deal. Ese New Deal es, bueno, la idea es que como no están funcionando los mecanismos del mercado, entonces vamos adelante y el Estado viene a levantar el mercado. Por primera vez el Estado como interventor y fuerte impulsor de la economía, algo que hasta entonces
no existía. Y eso obviamente, detrás de todo esto aparece un libro, unos textos de Keynes, el más famoso en el 36 es La teoría general, que lo que dice que, bueno, ¿qué es esto, no? Termina poniendo un poco en palabras toda esta historia de que había que el Estado tenía que intervenir, de que los precios no funcionaban en un punto, ¿no? Que eso es el gran tema, en verdad, de la gran discusión, porque en un momento, digamos, se supone que vos si tenés mucha oferta y poca demanda, los precios tienen que bajar en cualquier mercado, ¿no? Eso por lo menos es lo que te decía el texto clásico de Marshall y todos los neoclásicos. Decía, bueno, si hay un exceso de tomate, de oferta de tomate sobre la demanda, entonces, bueno, el precio del tomate tiene que bajar y entonces bajando el tomate ya la demanda se va a reactivar y listo, se acomodó todo, ¿sí? Y así se tenían que resolver todos los temas, incluso las crisis económicas. Y es un poco en última instancia lo que decía Hayek. Hayek dice, bueno, eh, si no hay demanda para los productos que existen, entonces tienen que bajar los precios. Para bajar los precios tienen que bajar los salarios. Bajando los salarios, las empresas van a empezar a retomar empleados. Y entonces sobre esto te vas subiendo al trencito de la economía, ¿no? Como que los precios te van ayudando a acomodar y sobre todo lo que no tiene que hacer el Estado es intervenir, ¿no? Entonces, así medio simple, dicho lo que planteaba Hayek. Pero Keynes, ¿qué decía? Que en verdad los precios no bajan. Por más que vos bajes los salarios, nunca o van a bajar de forma muy lenta y nunca van a lograr la deflación. Que la deflación no es la desinflación, ¿no? Ustedes saben, la inflación es el aumento de precio general. La desinflación es cuando vos pasás de 3% de inflación a 2%, a 1%, seguís teniendo inflación, pero menos. Y la deflación es cuando ya los precios bajan. Y eso es importante porque justamente el objetivo, por lo menos que, que el gobierno, que Caputo, por ejemplo, o que Milei hablan siempre, es que bajen los precios. Ellos no quieren que baje la inflación, pasar de 3% a 1%. Ellos lo que quieren es que bajen los precios. Ellos buscan la deflación. ¿Sí? A ver, la deflación es algo que ya existió en Argentina. Fue entre los años 99 y 2001. Teníamos una inflación de -0,01%, menos 0,2% mensual, ¿no? Llegó a ser de -0,7% incluso en junio del 2001. O sea, hubo una deflación, todo eso sumaba 2-3% de desinflación por año. Pero así todo, digamos, no llegó nunca a lograr los objetivos, que los objetivos cuáles son, ahora lo veremos después, pero tratar de que de esa forma, bajando los precios en moneda nacional, en pesos, eso pueda llegar a mejorar la competitividad de la Argentina. Bueno, eso es justamente lo que está planteando Milei. Como Hayek, lo que dice Milei es, tiene que haber deflación. Esa es la forma de salir del gran problema que tiene Argentina, ¿no? Bueno, la sombra de Keynes sigue dando, es una pelea que quiere dar, no sé, que él quiere su revancha contra Keynes, ¿no? Es una cosa, me parece medio demencial. Y Keynes, bueno, siempre te dice, los precios no van a bajar o van a bajar de forma tan lenta que a vos no te sirve. Vos no te va a servir nunca. ¿Cuál es el juego de todo esto? Adelantando algunas cuestiones. De que si vos tenés los salarios en dólares que son muy altos, vos lo que tenés que hacer es bajarlos en pesos. O sea, siempre lo que te dice es, bueno, el tipo de cambio está muy apreciado, pero si devaluas un poco, no vas a ganar un par de meses de competitividad, porque después la inflación te va a llevar a que vos vuelvas al mismo punto que antes, ¿sí? Entonces, la solución que dice Milei es, no vamos a devaluar. Lo que vamos a hacer es bajar los precios. Eso es lo que dice Milei. Queremos bajar los precios, ¿sí? El tema es que eso se tiene que hacer de forma mucho más rápida de lo que se hizo al fin de los años 90. Tiene que bajar los precios 2%
mensual. Y para que bajen los precios, vos tenés que tener una gran recesión, mucho más grande de la que hay hoy por hoy, con mucho quiebre de empresas de por medio y mucho desempleo de por medio, mucho más de lo que hay hoy por hoy. Si no, no funciona, ¿sí? La deflación no se puede dar en un contexto, no puede decir a la vez, como está haciendo el gobierno, estamos creciendo y a la vez decir que hay deflación. ¿Por qué? Porque una empresa que vende cada vez más no tiene ningún incentivo para bajar los precios. Nadie va a bajar los precios si vos estás vendiendo mejor de un mes al otro. Es ridículo. Entonces, bueno, por eso, digamos, ahí hay como un chicle que no termina de entenderse bien. Después, estamos haciendo un poco de historia, pero también para entender esto y, digamos, y lo más importante, es que a Milei le encanta la historia del pensamiento económico. Su último libro es un libro que se dedica especialmente al tema de la historia del pensamiento económico. Y todos estos temas los menciona como fuente de hacia dónde quiere ir, cuál es su punto doctrinario. El neoliberalismo y el Montpellerismo, digamos, cuando Hayek pierde esa pelea, viene la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo esto, y se empiezan a juntar algunos intelectuales de la derecha, bueno, en una ciudad suiza, Montpellerin, Pèlerin es peregrinaje, ¿no? En francés, o peregrino, pero se llama así la ciudad, y ahí uno de los austríacos, llamado von Wiese, es el que inventa la palabra, von Mises me parece que era, no era Wiese, von Mises, inventa el término neoliberalismo, ¿no? Para diferenciar un poco lo que ellos querían hacer después del keynesianismo respecto de lo que había sucedido del liberalismo más clásico del siglo XIX. Entonces ahí nace el neoliberalismo, que es un concepto de ellos mismos, ¿no? Después aparecen los primeros rasgos conocidos, las primeras experiencias del neoliberalismo en el mundo, que es Hayek, que es Pinochet en Chile y Videla, Martínez de Oz, sobre todo en Argentina. ¿Porque digo Martínez de Oz? Porque, bueno, a mí me gusta la hipótesis de Julián Zicari, que sacó un libro últimamente, bueno, mencionado por varios, entre otros por Cristina, que es Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura, que lo presentamos acá en el Centro Cultural de la Cooperación, en el cual lo que dice es, bueno, ok, pero Martínez de Oz era el verdadero cerebro y jefe civil de la dictadura, en el sentido que, bueno, los militares, si fueran por ello, tal vez querían hacer otra cosa. Pero el que tenía las relaciones con las finanzas en ese momento era Martínez de Oz. Bueno, la cuestión es que en Chile y en Argentina se dan las dos primeras experiencias del neoliberalismo, que recién después, ¿no? Han sido un fracaso económico de los dos lados. Acá se suma a lo que fue Malvinas, con lo cual, bueno, se precipitó la caída del gobierno, mientras que en Chile el gobierno sobrevivió a todo esto, a la crisis de los años 80, 82, y entonces nos encontramos con la llegada del neoliberalismo, esta vez en el centro del mundo anglosajón, Estados Unidos, Reagan, y un año antes, en el 79, Thatcher en Reino Unido, ¿sí? Entonces, y ahí, cuando va a Chile, Hayek dice, yo prefiero, tiene una frase célebre que dice, yo prefiero un dictador, pero que hace liberalismo económico en vez de un presidente elegido democráticamente, pero que hace socialismo, qué sé yo, como que poniendo por encima de todo, eso me parece una mención importante, poniendo por encima de todo el liberalismo económico, aunque haya represión política, ¿sí? Lo principal para él, la libertad, es la libertad económica, lo otro es mucho menor. Y después otro de los que siempre cita es Rothbard, pero Rothbard debemos aclarar un poco, yo no soy un especialista en Rothbard, pero los que lo leen siempre te dicen que también es un tipo que es un intelectual menor, no es un abogado que se metió a hablar de economía, un intelectual menor que sobre todo es un tipo que lo que hace es un refrito, ¿no? Y para una escuela austríaco para dummies, como dicen a veces, como una cosa así, y el Dummies que lo agarró es Milei, no casualmente, entonces bueno, acá estamos. Entonces bueno, un intelectual menor en la historia del pensamiento económico no tiene,
no está, digamos, no existe, ¿no? Y yo quiero, digamos, él se sabe que es anti izquierda, antimarxista, anti-keynesiano, pero también lo que sorprende, tal vez en el último libro, es que también es muy crítico de los neoclásicos. ¿Quiénes son los neoclásicos? Eran los marginalistas de 1870 que yo les conté, que no son la línea austríaca, sino que es la línea de los Walras y de los Marshall, que ya de por sí Menger se peleaba bastante con ellos dos, pero ahí tiene una especial encono con Pareto, porque Wilfredo Pareto es lo que decía, bueno, estaremos en un óptimo si hay un mercado perfecto, pero bueno, lo que él ve es que el mercado no es perfecto porque hay monopolio y hay lo que se llama las externalidades, lo que son los bienes comunes, digamos, ¿no? Los bienes que no son para la venta. Entonces, él lo que ve, y bueno, lo que aparece ahí es toda eh, una parte de la economía, que se llama economía del bienestar, en el cual uno dice, bueno, el mercado es lo perfecto, pero tiene sus imperfecciones. Frente a esas imperfecciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intervenir como Estado. Entonces, si hay una externalidad negativa, por ejemplo, una curtiembre que tira todo lo que su desecho al riachuelo, bueno, tiene que intervenir el Estado para impedir que eso ocurra. ¿Sí? Entonces, bueno, todavía la discusión de si el Estado está bien o está mal, si están bien asignados las propiedades privadas. En última instancia, lo que dice Milei, siguiendo acá a Rothbard y compañía, es si el riachuelo perteneciera a alguien, ese alguien se encargaría de protegerlo y de impedir que la curtiembre tire sus desechos en un río que le pertenece. Bueno, la cuestión es que el riachuelo nunca perteneció a nadie, nunca nadie se interesó en tener el riachuelo. No es que el Estado lo tiene porque lo quiere, sino porque, bueno, quedó así. Bueno, en última instancia, como nadie se quería hacer cargo, es la propia justicia, me parece que obligó a armar todo lo que es la parte de la limpieza de la matanza de Riachuelo. Entonces, bueno, todo esto queda muy teórico, ¿no? Pero nos ubica un poquito en dónde está la cabeza de este señor. Bueno, más concretos ahora, ¿cuáles son las ideas económicas de Milei detrás de toda esta cuestión más conceptual, filosófica, pero me parece importante? ¿Por qué? Porque Milei viene de ahí. Milei, en su último libro, si tiene la oportunidad de verlo, de chusmear, es un tipo que habla mucho de historia de pensamiento, se mete en temas más de filosófico, incluso, que es la libertad y esa cuestión, que obviamente lo hace como medio como a los ponchazos, como puede hacer, pero que no es algo común en un político. No hay pocos políticos que se meten con esas cosas, y por ahí los que tienen más dote para hacerlo, como sería Axel Kicillof, que es doctor y que se dedicó muchos años al estudio de la historia de pensamiento económico, no obstante no lo hace. ¿Está bien? Entonces, bueno, es medio raro en eso. ¿Cuáles son las ideas económicas de Milei? En primer lugar, el superávit fiscal como objetivo principal. Y eso, digamos, ¿cuál es la idea? Ustedes la saben. La idea es que hay mucho gasto en la Argentina y eso es un problema. Y entonces lo que tiene que haber es un superávit fiscal, porque bueno, si se gasta mucho, eso va a generar inflación. Bueno, eh, de nuevo, si uno mira lo que pasa a nivel mundial, son muy pocos los países con superávit fiscal, más allá de países medio bananeros así. eh, aparece Suiza, aparece Noruega, aparece Dinamarca, ¿no? Aparecen un par de países y pocos más que, bueno, yo vi los datos puntuales del año pasado, por ahí fue por una cuestión eh, puntual. Yo no sé si Noruega y Dinamarca suelen tener superávit fiscal, pero como verán, no aparece ningún país que uno diga, che, esto puede ser un modelo para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, bueno, y quiero decir, cada país también tiene su especificidad. Más allá de eso, los países grandes necesitan gastar. Lo que pasó con el Tratado de Maastricht, que era un tratado para que los países europeos se integren a la Unión Europea,
uno de los puntos más controversiales que tenía ese tratado era que los países no podían tener más de 3% de déficit fiscal. Y todos los países, yo me acuerdo Francia en particular, tuvieron que dibujar los datos para entrar. Si no, no entraban, digamos, ¿no? Tuvieron que decir, bueno, ok, pero, este, pero bueno, hacer la vista gorda y aceptame un par de goles en Orsay, porque si no, no llego. Fue un poco eso, entonces para que, y todos esos países tienen déficit en general. ¿Por qué? Porque mantener un país cuesta caro, ¿no? Está claro. Eso es un tema sobre los cuales la heterodoxia le da poca importancia, el tema del superávit fiscal. No porque tenga importancia. Para mí, el tema del superávit fiscal es secundario, porque hay varias cosas ahí. A ver, superávit fiscal, ¿qué es? Son impuestos y son gastos. Los gastos más o menos sabes que son fijos y sabes cuánto vas a gastar porque ya los presupuestás. De un año a otro ya los presupuestás y es poco lo que puede cambiar. Si no hay inflación, bueno, vos sabés que vas a gastar 100 en salario del empleo público, vas a gastar 1000 en lo que es jubilaciones, pensiones y aguache, y ponerle que terminás gastando 50 más en tarifas y 1000 más en otras cosas. Y sobre esto, esto es la parte primaria del superávit y la parte financiera, que es el resto, bueno, no sé, otro tanto, no importa. Pero así es como, digamos, se define el gasto. El tema es que los ingresos son muy variables, porque más con una economía con la Argentina, hay muchos ingresos que dependen del ciclo económico. El IVA, vas a cobrar mucho IVA y muchas ganancias y hay muchas ventas. Ahora, ¿depende de vos que la economía crezca o no crezca? No, no depende de vos, porque Argentina recibe un ciclo global que, bueno, en este momento, por ejemplo, está todo este lío a nivel del contexto global, se está diciendo que se va a entrar en recesión seguramente de Estados Unidos, tanto por este lío como por lo que pasó a principio de año con todo lo que es la guerra comercial. Si no hay crecimiento de Estados Unidos, es muy difícil que Argentina crezca y que el mundo crezca en general, ¿sí? Porque es una locomotora. Y China, la segunda locomotora, tiene como dificultades para reencontrarse con un crecimiento a tasas chinas, como era antes de 8 o 9%, está en 5 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, eso no lo controlás. Y la otra parte que no controlás es el precio de los commodities, de los cuales dependen una gran parte también de tus impuestos, que es todo lo que es las retenciones. Entonces, si sube o baja el precio de la soja, vos no lo sabés y eso te determina una gran parte de tus ingresos. A ver, ya tenés como que tus ingresos nunca sabés si van a ser buenos o malos. En una buena incluso puedes llegar a decir, che, vamos a tener déficit y de repente los precios suben bastante elevadamente y tenés superávit. Algo que pasó con el gobierno, por ejemplo, de Néstor Kirchner 2003-2006. Tuvo superávit, pero porque los precios de los commodity volaba y se cobraban retenciones a las exportaciones sobre el agro y también se exportaba petróleo en su momento, que estamos sobre el petróleo, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que no controlás. Entonces es difícil decir voy a tener superávit o déficit en función de esto, de que no sabes cuánto gastás, pero no sabes cuánto recaudás. Lo mismo le pasará a todas las empresas, ¿no? Sabes cuánto gastás, porque tenés costo fijo, el tema es tu rentabilidad, que lo que vendés es muy variable. Entonces, con eso. Pero es interesante porque detrás de esto hay una concepción también que obviamente cuál es la idea de fondo es reducir gastos, pero no reducir gastos como lo hizo, por ejemplo, el neoliberalismo, que eran las empresas que dependían del gasto, ¿no? Los grandes grupos económicos, Macri, Rollo, todo eso, diciendo hay que ajustar el Estado. Pero ellos cobraban, era lo que llamaba la patria contratista, con lo cual cobraban un montón de plata del Estado. De hecho, durante todos los años 80 fue una disputa entre ellos para cobrar la plata del gasto, se lo disputaban ellos, y lo que eran los tenedores de la deuda de los bancos de Estados Unidos, que tenían la deuda de Argentina. Entonces, bueno, ellos estaban en esa pelea.
Esta concepción es distinta. Esta concepción es, si hay que voltear el régimen de Tierra del Fuego, lo volteamos, ¿no? Es medio raro pensarlo así, pero Tierra del Fuego, nadie hizo nada con eso. Digamos, más allá de lo que pensemos del fondo de lo que se tendría que hacer en Tierra del Fuego, qué sé yo mismo tengo artículos diciendo que no hay que hacer lo que hizo el gobierno. Pero es algo fuerte, porque uno dice, bueno, muchas veces Tierra del Fuego, ¿cuál era la crítica? Por izquierda y por derecha. Se gasta un montón de plata que termina en rentabilidad extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, fueron directamente ahí. Y uno dice, che, pero esto no era, justamente empieza a explotar y a andar muy bien el régimen de Tierra del Fuego con la dictadura y Alfonsín, ¿no? Justo en ese momento en que aparecen esas empresas que se empiezan a quedar con parte del gasto, de los subsidios y todo eso. Bueno, es interesante. Y la otra concepción que es directamente la gente se va a arreglar sola. Lo que pasó, todas las catástrofes, empezando por la de Bahía Blanca, marzo del 24, ir con toda la chaqueta, hacer todo el circo, digamos, ir con los militares, y para ir y decir arréglensela, que el Estado no va a intervenir, no va a poner plata. Bueno, eso es una cosa bastante, vamos a tener que ejercitar la solidaridad, ¿no? Parece ser eso la... Yo sé que los argentinos son solidarios, demuéstrenlo. La cuestión es que, digamos, y eso se va multiplicando, uno cuando ve las concepciones de fondo de él, está esa idea de que, bueno, si hay un bache en la ruta, lo van a resolver los propios vecinos y esas cuestiones, que es como la Argentina funcionando, o, digamos, algunas cosas claves funcionando como si fuera un consorcio de un edificio. La idea es que los vecinos se arreglen. Y ahí, cualquiera que vivió lo que es un consorcio, entiende que no puedes obligar a nadie en un consorcio a hacer un gasto. Entonces, che, hay que cambiar todos los cables del edificio porque son cables de tela, que son cosas que he conocido por amigos. Ok, perfecto, sale 1 millón de pesos cada uno, ¿sí? Entonces ahí empiezan los problemas. Y por eso muchas veces seguimos justamente con los cables de hace 100 años, porque han pasado los vecinos y ninguno quiso poner toda la plata que había que poner. ¿Por qué? Porque no hay poder de policía. El consorcio no puede imponer un gasto y retenerle obligatoriamente una suma de dinero a la gente para hacer algo que es necesario. Para todos, a todos le beneficiaría no tener cable de tela. ¿Por qué? Porque no se te rompe la luz, los electrodomésticos, bueno, lo que sea. No obstante, no lo hacen. El Estado lo que tiene a través de los impuestos es, como su nombre lo indica, te lo impone. Entonces hay que hacer una ruta y no te voy a pedir si vos querés o no querés, la voy a hacer. Hay una cuestión del poder público que aparece ahí que no queda bien y me parece que ahí hay un argumento obviamente para desarrollar, pero frente al discurso libertario no está explotado. Ver el impuesto como algo no malo, pero algo necesario, eventualmente un mal necesario, porque peor es lo otro, peor es el hipismo que están proponiendo. Porque eso es la concepción en última instancia. Son digamos, los hippies son ellos, ¿no? No es los tipos que están ahí delante de la puerta de Cristina, que siempre hay una historia ahí. Son ellos los hippies con sus propuestas. Asociado a eso, obviamente, una teoría monetaria rígida, anticuada, para lo cual la cantidad de dinero tiene que ser igual a la emisión provoca la inflación, entonces no hay que emitir. El problema es que si no emitís, tampoco podés tener crecimiento, porque si no hay dinero, no hay posibilidad, si no hay crédito, por ejemplo, que también el crédito no queda claro cómo ellos lo toman. Festejan el aumento de crédito, a la vez el crédito es una creación de dinero. Entonces, ¿ese crédito no vale como creación de dinero cuando hacen como que la emisión provoca inflación o solo el dinero estatal es malo, ¿no? Eso nunca queda bien, eh,
bien entendido por ellos mismos, pero bueno, hay una creación de dinero que es importante en este modelo incluso, que no se da tanto por el lado del sector público, sino que se da sobre todo por el lado del sector privado por estos créditos que están apareciendo. Hay un tema importante también que es el menosprecio hacia el sector externo, que para nosotros los heterodoxos es algo esencial, que veremos después, ¿no? El sector externo está totalmente estallado. Estamos típicamente en un momento en el que tenés, para tomar una imagen de ellos, que siempre la usaron, que es una casita no puede comprar más de lo que vende, no puede tener más egresos que ingresos. Bueno, la economía argentina como una casita está teniendo mucho más egresos que ingresos. ¿Cómo se va solucionando eso? Liquidando stocks o tomando deuda, que es un stocks. Es decir, vos tenés un problema de flujo, ¿no? Como que tu salario no se banca no se banca todos tus gastos, entonces vas vendiendo cosas de tu casa o vas tomando deuda, cargando la tarjeta o lo que sea, ¿sí? Ese es el modelo, lo que está pasando en el sector externo. Bueno, obviamente esto que ya sabemos, la intervención del Estado como causante de todos los males. Y después una gran diatriba contra los econochantas, que quiénes son, bueno, hay de todo, los mandriles, y generalmente son los economistas eh, paradójicamente más serios, en el sentido que son los académicos, los que tienen más, bueno, más currícula, y ahí hay de todo, ¿no? Están los de la UBA, que son más radicales, que son más gente que piensa que es importante tener en este contexto un tipo de cambio alto, y entonces critican mucho lo que hace el gobierno, sobre todo desde el punto de vista de que está con ese tipo de cambio apreciado. Pero también Cavallo, Ariazu, gente que incluso desde su concepción podrían ser o son un faro intelectual, no obstante les están diciendo que no está funcionando el modelo, están viendo las cosas, bueno, como lo ven todos, ¿no? Todo esto hay bastante consenso respecto a la cuestión del sector externo. Seguramente no hay consenso respecto a lo que se tendría que hacer con ello. Pero el consenso entre los economistas es claro y bueno, acá aparece siempre esta idea de los econochantas, los mandriles, bueno, esas cuestiones que siempre aparecen. Bueno, obviamente para hacer política pública hay que pensar en cuáles son los apoyos sociales a mi ley. Y ahí está claro que las finanzas y los bancos están, eh, están medio más desatados en el sentido que son los principales apoyos a lo que está haciendo Javier Milei. En eso se parece bastante a lo que hacía Martínez de Oz, en el sentido que, bueno, las finanzas antes de Martínez de Oz no existían, después de Martínez de Oz era como el gran poder en Argentina, pues negociaban cosas con el poder financiero de Estados Unidos, entonces, bueno, se había armado algo que antes no existía, un poder muy fuerte, el poder financiero. Y queda claro que el gobierno apunta todos los cañones a que le vaya bien en la parte financiera, ¿no? No hay ningún tipo de política que no sea la política financiera. No hay política productiva, no hay política social. Entonces, si hay problemas sociales, si hay problemas productivos, se van a solucionar cuando ya estemos bien desde el punto de vista financiero, cuando lleguemos a riesgo país, no sé, 300, 0, lo que sea, pero resuelto el tema financiero, se va a solucionar todo lo otro. Esa es un poco la concepción que tienen ellos. Bueno, ahí en la parte industrial nos parece clave discriminar, ¿no? Entre los grandes grupos industriales locales y las pymes. En un modelo en el cual se hace cada vez más barato importar, las pymes están sufriendo, muchos están cambiando hacia más importaciones en su rubro de negocio. Y las grandes industrias locales siempre tienen eh, una cuestión ahí, porque ellos también están sufriendo, me parece. Uno piensa en Techín, cuando piensa en los grandes grupos industriales locales, con sus tubos de acero sin costura, que compite con China y no puede competir con China, pero no puede dejar de pensar que
los grandes grupos no son solo las industrias, sino que son grupos económicos muy heterogéneos que tienen además campos y una pata en la parte agropecuaria y cada vez más en la parte de minería y de petróleo, ¿no? El caso de Techin con Tecpetrol tienen absolutamente un crecimiento vertiginoso de todo lo que es la producción de gas, sobre todo. Eso empezó sobre todo con el macrismo. Entonces, no sería raro que por el lado que la gente de Techín termine apoyando el gobierno, no solo por una cuestión ideológica, más que, sino también porque ellos son ganadores por el lado petrolero, ¿no? Menos por el lado industrial, mucho más por el lado petrolero. Y eso es una tendencia que, bueno, que hay que tender a tratar de entender para ver cómo manejarse con semejantes grupos. Y las pymes, al contrario, bueno, nunca se habló de pymes, el gobierno nunca habló de pymes, salvo una vez en verdad, en el caso Libra. En el caso Libra dijo va a ser buenísimo para financiar las pequeñas empresas argentinas, pero no hay otra que esa, no hay política para las pymes, incluso no sé si hay una secretaría de pymes, tal vez no, ustedes saben, se vació, existe nominalmente, pero no hay nada. Además, hace poquito en el plan de, digamos, de regulaciones de estos medios, justamente se dieron de baja, se dio un decreto dando de baja a lo que quedaba de las leyes, la ley, lo que se llama la ley PYME, de apoyo, la ley La de ley apoyo, pyme, sí. dieron de baja. Sí, el Instituto de Capacitación, bueno, ahí en CAME también lo hicieron. Bueno, nada, s- a veces es mejor decir, bueno, mejor que se olviden las pymes, porque la verdad que Pues, cuando ¿verdad? aparecen contra las pymes es es para destruirlas. Eh, bueno, hay todo un tema ahí sobre la desregulación. Digamos, lo que hace Sturzenegger, es cierto que si no hubiese regulaciones de ningún tipo, estaríamos todos compitiendo, que yo, cualquiera puede hablar de economía o cualquiera puede ejercer la medicina. Si no hay regulación, cualquiera puede ejercer la medicina. Entonces, bueno, efectivamente cualquier Giselle Rímoro se pone un consultorio y ya está. El que tiene mayor propaganda le vendrá a la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente los médicos que ya de por sí están cobrando bastante poco, los profesionales en general, sin esa protección porque es una protección en última instancia, le van a bajar los ingresos muchísimo más. Termina siendo una homogeneización de la clase obrera, para decirlo así, en términos crudos. Si vos no tenés, si vos no tenés las regulaciones que dicen, bueno, un tal es médico y puede ejercer de médico, como para decir, bueno, ya que estudié tanto, puedo cobrar algo más porque la gente me paga por lo que estudié. Si no hay esas regulaciones, simplemente es la competencia de todos con todos, si no hay esos compartimentos, ya no hay más categorías socioprofesionales, como se dice, y vale todo, y en el vale todo, obviamente, es todo, Terraplanismo. es tirar todos los salarios para abajo. Por eso siempre las instituciones intermedias, las cámaras y todo eso, buscaron siempre tratar de regular las incumbencias, las reglamentaciones, no solo por necesidades, ¿no? Sino, bueno, si no seríamos todos, no habría clase media, para decirlo así rápido. El tema del sector agropecuario también es algo que a mí me preocupa particularmente, porque ya no es más el sector de la 125 con la soja por el techo, sino que está mucho más debilitado. Hay muchísimas empresas agropecuarias que están en la lona. Hoy mismo se supo que otra empresa este, este, va a la quiebra, que se suma a los Globos, que se suma a todas las que aparecieron, y eso habla bastante de los problemas financieros que tiene la cadena agropecuaria. Entonces ahí me parece que hay un tema, y si bien ideológicamente generalmente están a favor y ha ganado muchos votos en el interior Milei en las elecciones,
Me parece que el sector agropecuario se está dirigiendo mucho más a lo que fue a fines de los años 90 la situación en la que estaba, con campos hipotecados y toda la cuestión, y rematados, y lo que fue la importancia de la Federación Agraria también en ese momento, ¿no? Que toma un ímpetu con Humberto Volando, creo que era el que estaba ahí en ese momento, toma un momento, era un momento bastante combativo de la Federación Agraria. Bueno, creo que hay que estar atento también a ese actor y cómo se va a mover. Más allá de que ideológicamente está muy, muy marcado, obviamente, en apoyo a este tipo de gobierno. Después, respecto del FMI y el gobierno de Estados Unidos, me parece que a Trump, obviamente, le vino bien, a Milei, porque, bueno, la juega de amigos y de una especie de internacional de los gobiernos de la derecha, a él le conviene que lo comparen ahí. Entonces, bueno, obviamente el primer gesto es ese giro de 12.000 millones de dólares del FMI por ahora. Veremos qué sigue, y obviamente de nuevo es por la venia que le dio Trump. Después lo interesante es trabajadores informales y formales. Recordemos que en las elecciones lo que se decía es que los trabajadores formal votaba a Massa y el trabajador informal votaba más bien a Milei. Hay que ver, digamos, cómo se van a dar esos apoyos de ahora en estas elecciones, ¿no? Pero es algo que uno piensa que a priori el sector formal es el que se salvó, el formal privado, digamos, es el que se salvó, el que más o menos pudo salvar la ropa de todo el año pasado y recuperó varios gremios, recuperaron salarios. Y el sector informal por ahí es el que más se ve golpeado por la baja de la actividad, eh, por lo que es, bueno, yo creo que la cuestión del desempleo, ¿no? Los datos de desempleo son malos. Entonces, bueno, todo eso no es bueno para cualquier ingreso de trabajador informal. No obstante, de nuevo, son votantes de Milei. Veremos si se confirma esta vez. Y después, bueno, estaba, ¿no? Esos sectores particulares, los jóvenes votando más a Milei, las mujeres votando más a Sergio Massa, y los jubilados siempre ahí medio disputados, a pesar de que, bueno, también son uno de los grandes perdedores todo este gobierno. Algo sobre el discurso tecnológico, breve, tampoco lo quiero hacer tan largo este punto, pero yo creo que Milei ha captado, sin querer queriendo, algo del discurso tecnológico que está en boga entre los pibes, el uso de la plataforma para hacer política. Ustedes saben que no hubo ni un solo afiche de Milei en las dos campañas, la del 17 y la del 21 y la del 23, ningún afiche, fue todo por redes y eso me parece una novedad súper interesante para incorporarlo. Algunos, yo discutiendo con algunos militantes, me dicen, no, pero lo que tiene es que nuestras formas pasan más por los afiches, la gente que nos vota y la militancia es una forma de mover la comunidad militante y todo eso, bueno, ok, pero evidentemente también funciona por otro lado. No quiero dejar de pensar que más allá de todas estas cuestiones, el apoyo de los grandes grupos económicos fue fundamental para que este gobierno funcione, ¿no? Eso no queda duda, más allá de las peleas con Macri, con Caputo, por Tierra del Fuego y esas cosas, el apoyo está. El apoyo está, porque si no, esto no podría funcionar. Me pareció interesante el caso de Libra, de la criptomoneda, porque te das cuenta que los tipos están viendo algo que nosotros ni siquiera lo vemos. El caso Libra fue claramente un momento en el cual podía bascular el gobierno, no obstante tuvo el gran apoyo de Elon Musk, ¿no? A los pocos días fue a Estados Unidos y tuvo un gran abrazo con Elon Musk. Evidentemente, eso de la experiencia de Libra fue algo que fue totalmente, que no fue visto como algo malo por el capital tecnológico en Estados Unidos, sino que al contrario, ellos necesitan tener una prueba de si esas cosas funcionan o no funcionan, y entonces me parece que ahí hay como bastantes temas para pensar.
el apoyo de Marco Galperín, ¿no? El dueño de Mercado Libre, también es importante. Elon Musk, ¿por qué es importante? Porque también lo hace sacarlo del barrio, del fenómeno barrial, a Milei, y lo lleva a Estados Unidos, lo lleva a Europa. Elon Musk es el tipo que compró Twitter y es el tipo más visto en Twitter, con lo cual cuando hace lo que hizo, que fue traducir los discursos de Milei, lo que está diciendo es, si hay un político en Estados Unidos que va con ese discurso, yo lo financio. ¿Sí? Y ahí siempre se dice de que había una interna fuerte entre los Elon Musk dentro del gobierno de Estados Unidos y los Trump, que por más que Elon Musk se fue, sigue existiendo y Trump está haciendo así equilibrio un poquito entre esa cuestión más conservadora y es el capital tecnológico. Es una transición, me parece, ¿no? El gobierno de Elon Musk, del gobierno de Trump, lapsus. Vamos a ver un poquito cómo se termina yendo en 10 años, con quién nos encontramos. Tal vez tenemos a un Elon Musk que me parece que tiene muchas ganas de lanzarse a este tipo de aventuras políticas y sin dudas encontró un discurso. El discurso es el discurso libertario de Milei. Me parece que eso es lo que... recuerden que Elon Musk lo que hacía dentro del gobierno de Trump era inspirado en lo que hacía Sturzenegger en el gobierno argentino, ¿no? Entonces, los lazos son un montón, pero evidentemente son dos cosas distintas. Como dije al principio, una cosa es el trumpismo, con todo lo que es que representa el capitalismo industrial en decadencia en Estados Unidos, una cosa que lo reencontramos en los años 30 en Europa y en Estados Unidos, esas extremas derechas con miedo, digamos, a la decadencia, y entonces esa reacción proteccionista e industrialista que es muy distinta a lo que es en América Latina, los gobiernos industrialistas que piensan más en perspectiva de desarrollo económico, de sustento popular y todo eso, lo ven la industria más desde ahí, es muy distinto, ¿no? Ser nacionalista en la periferia es una cosa, ser nacionalista en el centro es otra totalmente distinta. Pero Elon Musk, un tipo hiperlibertario, hiperliberal, por lo menos, para decirlo así, y entonces cuyas conexiones con Milei son mucho más naturales. Entonces, bueno, el capitalismo tecnológico también buscando un discurso para empezar a instalar otra cosa en Estados Unidos y en Europa, porque yo he visto varios youtubers en Francia que empiezan a explicarte, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Y bueno, y es el discurso de Javier Milei, pero versión francesa. Y es interesante, fíjense un poquito para que vean los circuitos. El tipo que hizo, que yo vi uno o dos que estaban con esa, los invitaron a venir a Argentina a hacer un tour libertario, digamos. Obviamente compraron todo el paquete turístico, incluso el discurso, y se lo llevaron allá e hicieron la publicidad por YouTube. O sea, los tipos ya están penetrando por ese lado. Ya hay un político, llamado Ciotti, que está abiertamente, ya lo conocen todo como el político, político libertario en Francia, que se inspira directamente en Milei, de lo que pasa en Argentina, todo eso. Para ellos, Argentina es un éxito, Milei explotó la inflación, entonces, bueno, es un capo, y eso es el discurso que van llevando para allá. Es un poco eso, ¿no? Lo que yo llamo la Argentina como ensayo para el capital tecnológico, lo mismo que Argentina había sido para el neoliberalismo con Martínez de Oz en los años 70. Estamos, todo esto va a terminar mal, ya lo sabemos, lo económico, pero se llevan el discurso, se llevan el discurso. Bueno, ¿cuál es la visión política que tiene Milei? Que eso obviamente también es importante. Siempre todo esto es como un marco para entender los datos, para no precipitarse de una viendo datos que suben y bajan, que no tiene más sentido. Los análisis económicos deben enmarcarse en una perspectiva política y electoral, que es lo que yo les decía, y obviamente hay una elección en octubre. Entonces, hay una elección en octubre y eso ya del año pasado lo que veníamos viendo es que iba a definir absolutamente todo. ¿En qué sentido? En que eso impedía que el gobierno
devaluara. No iba a devaluar, cuando se hablaba de la devaluación en octubre, noviembre, no la veíamos. ¿Por qué? Porque no le servía, porque era levantar de nuevo la inflación, perder todo lo que había ganado y entonces llegar a la elecciones de octubre sin nada para presentar. Cuando se empezó a poner arduo el tema de la inflación, recuerden el 3,7% de marzo, ahí, de marzo era, yo creo que sí, ahí sí se puso firme y no devaluó y lo que hizo es abrió el cepo. Abrió el cepo y uno decía, bueno, abre el cepo, todo el mundo va a comprar dólares. Y entonces es lo mismo que va a haber una devaluación. No obstante, no hubo devaluación porque encapsularon esa crisis. Encapsularon esa crisis. Lo que está pasando, sobre todo desde diciembre, lo vamos a ver después con los datos, ¿no? A partir de diciembre hay una gran cantidad de compra de dólares que no se veían porque aparecían en el medio de una gran venta de dólares también, porque empezaban las exportaciones del campo. Diciembre, enero, ya empiezan a salir algunas cosas, pero se veía un volumen ya que iba creciendo desde diciembre del año pasado. Y además, como eran compra de bonos, el MEP y todo eso, vos no sabías cuánto había comprado la gente. Se calcula que la clase media compró más de 15.000 millones de dólares en dólar MEP durante 2024, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad y a la vez es más o menos similar a los promedios que teníamos cuando se levantaba el cepo, ¿no? Que ahí, cuando se levanta el cepo, lo bueno es que ya tenés los datos de cuánto compra de dólares la gente, ¿no? Porque están ahí directamente. Vos, como haces un clic en el banco, eso se registra como formación de activos externos. ¿Cuál es el primer registro de formación de activos externos en la Argentina para el mes de abril? Es decir, yo creo que eso era en febrero el dato de 3,7 de inflación, porque se abre el cepo a fines de marzo, después de conocerse el dato. La salida de dólares, la compra de dólares de la clase media argentina en abril fue de 2.000 millones. 2.000 millones de dólares. Piensen que el FMI nos prestó 12.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que en 6 meses te fumás lo que te prestaron del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Y nos da una pauta, y 2.000 millones de dólares es más o menos el promedio que había durante el macrismo. Es decir, que estamos entrando en una dinámica muy similar a la que había en ese entonces. ¿Cuál es la gran diferencia? Esta vez se encapsuló la crisis, no hubo devaluación. ¿Por qué? Porque se trabajó directamente sobre los dólares futuros. ¿Qué es el dólar futuro? Yo puedo, digamos, es como una carrera de caballo. Puedo decir, bueno, sale el caballo dólar, a ¿cuánto va a estar de acá a 3 meses? Bueno, va a estar exactamente igual que ahora, ¿no? O va a estar en 1.300. Bueno, y ahí hay una apuesta. A 1.300, ¿quién pone que sí va a estar en 1.300? ¿Quién no? Más o menos eso. Y lo que vemos es que en los futuros hay muy poco que arriesgan a que va a estar en 1.300, 1.400, 1.500 y muchos apostando a 1.200. ¿Quiénes apuestan a 1.200? Bueno, hoy salió el dato de que es el Banco Central el que hace la apuesta a 1.200. O sea, baja el dólar futuro, el Banco Central te ofrece una tasa que hoy por hoy debe estar en 4%, la tasa de interés, 3,5 4% en los bancos, de forma a armar de nuevo un carry trade, o por lo menos que te convenga a vos mucho más poner un plazo fijo antes de comprarte un dólar, porque el dólar, si ves a futuro, en 3 meses, decís, bueno, ¿para qué me voy a comprar hoy a 1.200 si en 3 meses va a estar en 1.200? Me hago un plazo fijo y eventualmente después del plazo fijo lo paso a dólar, pero voy a ganar 3,5% por mes, digamos, la cantidad de meses que tengo. Es un poco la misma bicicleta financiera que las LEVAC, pero con otros actores, otros instrumentos y todo eso. Lo interesante es que, así como las LEVACs, hay una bicicleta financiera y además hay una salida de dólares por la FAE.
Es decir, la gente sigue comprando dólares y a la vez la misma gente u otros actores ponen plazo fijo y hacen la bicicleta financiera. Es decir, que la bicicleta financiera no impide que la gente compre dólares, con lo cual se te va eh, complicando la cosa, ¿no? Veremos un poco en mayo, tiene que salir el dato ahora de cuánto es la formación de activos externos, pero si sigue en 2.000 millones de dólares, cosa que intuyo que sí, entonces vamos a tener problemas. Obviamente no hubo salida de plata del colchón, sino que la gente al contrario fue sumando dólares al colchón, comprando, digamos, lo que se llama el colchón, hoy por hoy serían la la caja de seguridad, pero bueno, gran parte en verdad técnicamente sigue estando en los depósitos en dólares, ¿no? Entonces, bueno, ahora empezó a surgir esta idea del riesgo KUKA. ¿Qué es el riesgo KUKA? Yo le pongo el nombre que le dicen los propios funcionarios. El riesgo KUKA es que el riesgo país no baja. ¿Por qué? Porque hasta que haya una posibilidad que vuelvan los kirchneristas al poder, eso es como que si vos mandás un bono y que vence en el 2028, y si en el 2028 hay un gobierno kirchnerista, el tipo que compró el bono tiene que cargar ese riesgo sobre el bono, ¿no? Porque, ¿qué se supone esto? De que los kirchneristas vienen a defoltear todo. Eso es un poco el supuesto que hay atrás. Cosa que es muy discutible porque, digamos, si miramos los últimos default, eh, no iba por ese lado. O por lo menos, digamos, Rodríguez Saga agarra del 2001 y no es que tenía otra opción más que defoltear. Eh, Uno se acuerda de, bueno, lo que fueron los fondos buitres, que es algo muy distinto a todo esto, simplemente fue un juicio. Después está el caso de, bueno, lo del IPC que salió, pero recién ahora, la verdad que estaba un poco muy debajo del radar todo eso. Lo del IPC de Moreno, digamos, ¿no? Los bonos atados al IPC. Y después yo les diría que están los reperfilamientos de 2019, ya al final del gobierno de macrismo, pero eso son la historia corta de los de fuera en Argentina, con lo cual es muy, muy discutible esta idea de que los kirchneristas vienen y voltean todo. Eh, bueno, y si lo hacen es porque es una catástrofe. Bueno, tal vez Martín Guzmán tendría que haberlo hecho de entrada, pero se siguió pagando un montón de plata durante 2020 antes de negociar. La cuestión es que está esa idea, ¿no? ¿Cómo es el riesgo país? ¿Cómo se calcula? Hoy por hoy la tasa de interés de Estados Unidos es 4%. Sobre esa tasa de los bonos de Estados Unidos, vos le agregás unos riesgos por cada país que se trate. Entonces vos tenés Uruguay, debe estar en 400 puntos básicos, que es 4%, ¿no? Le ponen 400 para hacerse los locos, pero es 4. Le agregan 2 ceros. Entonces, bueno, Uruguay va a ir a buscar el financiamiento al 8%, 4 más 4. ¿Cuánto es Argentina? En dólares, ¿no? Claramente. Argentina es del 7%, 700 puntos básicos en riesgo país. Entonces es 4 más 7. Nosotros tenemos 11%. Y es un montón, 11%. Recuerden que, por ejemplo, lo que era el mega canje en el 2000, que fue el principio del final de la convertibilidad, se canjeó los bonos contra bonos nuevos cuya tasa de interés era de 15%. 15% es una enormidad. Era impagable, obviamente. Fíjense, imagínense solamente una tasa de interés que crezca 15% por año, ¿no? Termina siendo una locura. Entonces, bueno, estamos no muy lejos, pero evidentemente no se puede, con 700 no hay posibilidad de vuelta a los mercados. Otra cosa que es importante es que eh, hay bueno, hay distintas cosas en las finanzas, pero en este momento creo que mañana se va a definir si Argentina vuelve o no vuelve a ser país emergente.
cosa que ya había sido con el macrismo. Todo esto que estamos relatando ya lo hizo el macrismo, ¿no? Como que es una historia de locos. Salvo, por eso digo, salvo el superávit fiscal, que es como la concepción más fuerte, de diferencia más fuerte que hay respecto del macrismo, y se ata mucho los libertarios a eso, de que esto no es lo mismo, bueno, no es ni siquiera lo mismo que con el menemismo, porque el menemismo había déficit crónico, porque por primera vez en la historia, qué sé yo, bueno, hace 20 años también tenía superávit fiscal, por primera vez en la historia tenía superávit fiscal. Entonces, bueno, el riesgo Cuca es eso. El riesgo Cuca es, si vos tomás un bono ahora que cae en el 2028, le tenés que cargar un riesgo de default por cambio de gobierno. Es un riesgo político. A ver, es complicado esto, porque lo que está diciendo es que mientras exista el kirchnerismo, no va a poder bajar el riesgo país. Ahí hay dos lecturas posibles. Una, o son muy ilusos y piensa que el peronismo se va a destruir y va a llegar a 2% como se va a volver el PTS, ¿no? Una cosa así, porque el PTS no le da, el FIT, digamos, no le hace cosquilla a nadie, no hay un riesgo FIT, digamos, riesgo país, no, no es porque el FIT está. Entonces se supone que hay que entender que el fin del kirchnerismo sería como que la gente deja de votar al kirchnerismo y entonces no se vuelve una posibilidad cierta de gobierno. Entonces ahí volvemos a algunas concepciones, ¿se acuerdan lo que era el peronismo razonable, del macrismo, que era más bien, bueno, generar una tercera posición de la ancha avenida del miedo, del medio, con Sergio Massa, bueno, todas esas cuestiones que al final terminaron en un flop terrible y bueno, ya sabemos. Al final, el peronismo razonable, que era, por ejemplo, Alberto Fernández, se terminó juntando con el kirchnerismo y bueno, ganaron. Una segunda, bueno, como que sería el final de una oposición ideológica, ¿no? Como que, bueno, ok, ¿qué quiere decir eso? De que si hay un riesgo Cuca, quiere decir que tu oposición, tu oponente, tiene que pensar lo mismo que vos. Lo cual yo les diría, por definición es imposible. Por definición siempre hay alguien que va a decir, che, bueno, este ocupa toda la franja de la derecha, toda esta gente lo banca, qué sé yo voy a abrirme, voy a decir exactamente lo contrario para ver si puedo acumular una cantidad de gente distinta, este, como que es imposible no pensar que va a haber una oposición ideológica, ¿no? Bueno, eventualmente lo que pasó durante la convertibilidad es que había un peronismo, bueno, había matices, pero firme al lado de lo que era la convertibilidad, y del otro lado estaba el radicalismo, la alianza de la Rúa, qué sé yo, que criticaban la parte de la transparencia, pero que no criticaban la parte de la convertibilidad en sí, ¿no? Entonces, o las críticas eran mucho menos. Todo terminó en, bueno, ya sabemos cómo terminó, con lo cual tampoco se sabe si no tener oposición ideológica es bueno en ese sentido. Yo diría, ¿cuáles son los riesgos para armar escenarios? Que es una cuestión que es muy importante para estos casos. No se puede saber qué va a pasar. Lo que sí se puede decir es, mira, escenario uno puede pasar esto, escenario 2 puede pasar esto, escenario 3 puede pasar esto. Simplemente es una forma de pensar la coyuntura que me parece que es lo más honesto que uno puede tener, dado la gran incertidumbre que hay hacia adelante. No se sabe si los precios internacionales van a subir, pues podría, por ejemplo, subir el precio del petróleo, subir el precio de la soja, y entonces, bueno, efectivamente el gobierno empieza a tener holgura del sector externo y entonces puede ir hacia adelante, ¿no? Eso lo veremos un poco con el tema del sector externo. Obviamente están los contras de esto, porque si vos suben los precios de los commodities, también te va a impactar en la inflación local, por ejemplo. Entonces, bueno, es imposible eso preverlo. Y aparte, si suben, ¿de cuánto van a subir? ¿No? ¿Va a ser algo muy puntual, como fue, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania 2022?
va a ser algo más de mediano a largo plazo, un fenómeno como el que de China de principio de siglo. Bueno, un montón de preguntas que uno no puede responder honestamente. Entonces, bueno, lo más lógico es armar escenarios posibles. Y siempre se trata de pensar después de octubre. La gran mayoría de los economistas están pensando que después de octubre va a haber una devaluación, como que bueno, el gobierno hace todo esto, después devalúa. Que es, obviamente hay que tomarlo como un escenario. Ahora, otro escenario que yo creo se hace más probable, es un escenario alternativo, es pensar que no va a devaluar tampoco después de octubre. No devaluar después de octubre, ¿por qué? Porque se empieza a enamorar, yo creo, el gobierno de una herramienta que es esto, de que es este tipo de cambio apreciado, que tiene un montón de ventajas, un montón de ventajas. Y entonces, ¿para qué vas a hacer saltar por el aire todas esas ventajas? Bueno, es una posibilidad también. ¿Qué implica eso para todo el esquema económico? Cada vez más necesidad de financiamiento. ¿Dónde se va a dirigir la política? Tratar de buscar efectivamente una deflación de precios, una baja de precios. ¿Qué implica eso en términos sociales? ¿Qué implica en términos productivos? ¿Implica más importaciones? Sí, implica más importaciones. Porque la estrategia que están tomando es desregular a nivel interno y si hay algunos problemas con los precios, traer importado más barato de afuera. Punto. Esas son como las grandes estrategias que tenemos. Entonces, para terminar un poquito esta charla, algunos rasgos salientes del modelo, obviamente yo creo que el tipo de cambio apreciado es lo más importante. Hay un objetivo clave que es la inflación cero, por eso les digo, para mí no sé si después de octubre va a devaluar. Entonces ahí hay que ver cómo se logró bajar tanto la inflación y obviamente los modos en que se hizo. Yo creo que siempre es bueno bajar la inflación, la cuestión es los modos en que se hace. Y después otra de las cuestiones, la parte más distributiva, hay una recuperación de salario, pero que es parcial y con síntomas de llegar a un límite. Entonces acá simplemente tenemos un gráfico, yo voy a pasar los dos, tres gráficos nomás de las cosas más importantes, en las cuales le marco la fuerte relación que hay entre el tipo de cambio y la inflación. Entonces, ustedes tienen ahí algunos saltitos que fueron las devaluaciones del 2014, la del 2016, la de 2018-19, y van a ver que la inflación que está en rojo va siguiendo esta subida, ¿no? Como que tenía un tramo de 25% promedio, después va subiendo a 40%, después vuelve hasta 2017 a 25%, después con la devaluación del 2018 vuelve a 40%, y bueno, después cuando se empieza a descontrolar con bueno, yo diría de mayo del 2022, ¿no? Incluso enero 21, con el contexto internacional de suba de precio de commodity, con todo el descontrol del gobierno, con yo creo la política también llevada adelante en términos de depreciación cambiaria, lo que hizo es que subiera la inflación hasta estos niveles, ya lo sabemos. Y obviamente después el tipo de cambio se estabiliza, que es lo que hizo el gobierno, ¿no? Sobre todo el último año, y al estabilizarse también se reduce la inflación. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué la inflación bajó? Por este esquema, no por la parte fiscal. Lo mismo que pasó con la convertibilidad. La convertibilidad uno a uno planchó el tipo de cambio y es eso lo que hay que mirar para comparar este modelo. Eso es lo más parecido. Otro fenómeno que es interesante para entender sobre todo el impacto bueno, social y productivo, yo diría en un gráfico, que es este. Ahí tenemos del 2011 hasta la fecha lo que son los salarios en dólares, en rojo, al tipo de cambio paralelo. Entonces por ahí puede estar exagerado, sobre todo en el tramo de Alberto Fernández. Pero lo que se ve es que en dólares, obviamente, no es una buena medida medir el salario en dólares.
pero es algo que usan mucho los libertarios mm, para mostrarlo. Entonces está bueno también retomar, hay todo un tema con las estadísticas que usan los libertarios que es también una cosa demencial. Usan datos de la historia argentina como que, digamos, que simplemente están mal, pero como les sirve a sus propósitos, van para adelante, ¿no? Esto me parece bastante notable. Pero bueno, para retomar un poco esto, lo que aparece es que obviamente hay como dos puntos fuertes, si medimos el salario en dólar, es cuando sacas el cepo. Entonces ahí está la parte del macrismo, ¿no? Donde está esa lomita. Y obviamente ahora, de nuevo con la apreciación, vemos que los dólares están subiendo, ¿sí? Los salarios en dólares están subiendo. Entonces, eso explica por qué tantos viajes afuera. Porque la gente de repente en dólares se siente mucho más cómoda yendo a vacacionar a Brasil, por ejemplo, que yendo a Mar del Plata. ¿Qué sería ir a Mar del Plata? Bueno, está la otra curva, la curva azul, que son los salarios reales bien medidos respecto del IPC. Entonces vos tenés que va bajando, ya sabemos un poco cómo viene el tema del salarial en Argentina, va bajando del 2015 hasta la fecha. Está ese pozo en el que cae con la devaluación de Milei, fin del 23, principio del 2024, se van recuperando. Esto es el RIPTE, ¿no? Pero es una medida promedio de salario. Y bueno, estamos todavía a nivel salarial por debajo del 2023, que de por sí no era un buen número. Y fíjense que en el 2023, que todos decíamos, estamos mal, estamos mal, estamos mal, fíjense que el salario no era tan malo tampoco. No era tan malo respecto incluso, hay una meseta ahí, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández. No estábamos tan mal. ¿Pero por qué pensábamos que estábamos tan mal? Porque teníamos una inflación desquiciada. La gente no mira este dato, o no saca esta cuenta. Lo que mira es que, no mira que suben sus ingresos, suben y mira que suben en el supermercado las cosas. La subjetividad, bueno, es importante para la política y los economistas solemos mirar mucho más esto, los datos más crudos. Entonces, obviamente, ¿por qué se explica esta dualidad en los salarios en dólares y en pesos? Porque como tenemos un tipo de cambio planchado, todo aumento de precios en pesos en el supermercado también es un aumento en dólares. Entonces, este, la línea azul es como si hiciéramos, si agarramos la línea roja de tipo de cambio paralelo de salario en dólares y esa la deflactamos, como se dice, o la ponemos en relación a la inflación en dólares, nos vamos a encontrar con la línea azul. Así que el problema de la Argentina es que está buenísimo que los salarios en dólares suban, el problema es que también suben los salarios y más sube la inflación en dólares. Por eso tenemos esa contradicción, una cosa tan extraña ahora. Pero ¿qué está pasando? Fíjense que hubo una subida muy fuerte, ¿no? De octubre 2023 hasta enero del salario en dólares, estoy hablando, pero después se estancó. Y eso es lo que estamos viendo. Acá yo siempre digo en términos comunicacionales para entender bien el modelo, que el modelo es como un auto, para acelerar necesita aumentar los salarios para empezar a crecer, ¿no? Que se desplace el auto quiere decir que empezar a crecer. Tiene que apretar el acelerador, que son los salarios. Porque la gente consume y todo lo que sabe. Pero la nafta de ese auto son las divisas. Y lo que está pasando es que como no tienen divisas o están ahí, se dan cuenta que no pueden seguir aumentando el salario. De hecho, le ofrecieron como paritaria a UPCN el mes pasado 0% de aumento. Y es un poco esa la línea. No hay aumento salarial. El problema es que si no hay aumento salarial, tampoco va a haber crecimiento. Porque en un punto ellos no se pueden bancar desde el sector externo un crecimiento. Porque crecimiento, ¿qué quiere decir? Más importaciones, más viaje afuera, más ahorro en dólares, todo mucho más
todo complicaciones. Entonces, ahí se hace sentir por ese lado la restricción al sector externo. Bueno, por último, porque ya se hace la hora, uno, si mira el gráfico anterior, entiende por qué los asalariados formales van a votar a Milei. Lo van a votar porque salarios en dólares están mejor. Viajan afuera, esto, lo otro, que por ahí con el gobierno de Alberto Fernández no lo podían hacer. ¿Sí? ¿Por qué no lo podían hacer? Porque tenían los salarios en dólares bajos. Y ahora lo puede hacer. Y parece una boludez, pero tanto para los que se van seguido afuera como para los que quieren ir, los aspiracionales, es algo fundamental. A eso se le agrega cosas como cuando uno mira la vivienda que está en dólares y todo eso, también tiene que ver con esto. Y en este gráfico podemos entender por qué este, mm, los informales van a seguir votando por Milei. Porque la pobreza acá está en azul y en rojo tienen el tipo de cambio multilateral que es como un indicador de la competitividad de nuestro país. Más arriba la curva roja, mayor competitividad, más abajo, menor competitividad, ¿no? Por el tipo de cambio. Cuando se dice que el tipo de cambio está apreciado, quiere decir que la línea roja está por abajo. Cuando está depreciado, está por arriba. Convertibilidad, final de la convertibilidad, tipo de cambio súper recontra apreciado. Después se evalúa, que es la gran suba de la curva roja allá. Con la devaluación sube mucho la pobreza. Porque con la devaluación lo que pasa es que los precios de los alimentos suben mucho y los alimentos, obviamente, tienen un peso muy importante en los alimentos. Después baja la pobreza. Baja la pobreza porque baja el tipo de cambio, o sea, se empieza a apreciar el tipo de cambio con el kirchnerismo. Están muy correlacionadas las dos curvas. Y después, cuando empezamos 2018 con la crisis, empieza a subir de nuevo la pobreza, empieza a subir también el tipo de cambio, son las devaluaciones del 2018 y el 2019, la depreciación continua de Guzmán, de Massa y qué sé yo. Y entonces con esas depreciaciones, el tipo de cambio empieza a levantar y la pobreza con él. ¿Sí? Está muy correlacionado pobreza y tipo de cambio. Tipo de cambio bajo, baja de pobreza. Tipo de cambio alto, pobreza en alza. Cosa que sabemos, porque cuando decimos si devaluamos, aumenta la pobreza. Y obviamente lo interesante es que en el último tramos vemos que el tipo de cambio empieza a apreciarse cada vez más en rojo y la pobreza también empieza a caer muy fuerte. El último dato, porque ahí la pobreza es eh, cada trimestre, pero lo que pasa es que vos podés mensualmente ir a ajustar. Hay un par de gente especializada que los tipos te van evaluando cuánto sería la pobreza mes a mes cuando sale el IPC. Cuando sale el IPC sale la canasta de pobreza, cuando sale la canasta de pobreza, los tipos con los ingresos y con esa canasta de pobreza comparan y pueden sacar la tasa de pobreza. Lo vamos a ver en su momento. Lo que indica esos datos es que estamos en niveles de pobreza más bajos desde el 25% de Cristina, el último dato. Eso, podemos criticar el dato de pobreza, pero estamos en un escenario en el cual la pobreza es bajísima. Sabemos que es un tema, es insostenible en el sentido que este tipo de cambio es insostenible. Por esto que les decía, como que salen un montón de guita por todos lados y no ingresa nada, pero es un dato que para las elecciones hay que tener en cuenta. Es una reducción, como al principio la convertibilidad. Lo que pasa es que baja la pobreza, de repente por la estabilización, o sea, hay un efecto cambiario en la pobreza, pero después tenés otro factor de la pobreza, que es qué pasa en el mercado de trabajo. Y eso ya lo empezamos a ver. Y entonces, ¿vieron qué pasa con la pobreza 97, 98, 99? Empieza a subir, a pesar de que el tipo de cambio se aprecia. ¿Por qué? Porque más allá del tipo de cambio, lo que empieza a jugar es el desempleo, la informalidad,
los bajos salarios, todo eso empieza a jugar en el efecto sobre la pobreza. Y entonces eso seguramente en esa segunda etapa de la convertibilidad es cuando subió la pobreza y es seguramente lo que nos va a pasar a nosotros en este gobierno, digamos. Aunque no estalle el tipo de cambio, puede que la pobreza empiece a subir porque empieza a subir el desempleo, empieza a subir la informalidad. Entonces, bueno, nosotros creo que ahí, para este momento, de acá a las elecciones, es cierto que hay que tener bien en claro lo que está ocurriendo, porque si seguimos diciendo que la gente se caga de hambre, eh, tal vez en los barrios no está pasando eso, ¿no? O por lo menos las estadísticas, o hay que encontrarle la vuelta para encontrar qué es lo que está pasando, ¿sí? O se hizo la hora, me hubiese gustado que haya preguntas, no sé si hay alguna pregunta sobre todo esto, pero por lo pronto les mostré la intención de las clases, que era por dónde quería empezar. Así que bueno, no sé si hay algo que quieran mencionar. ¿Vamos bien? Supongo que se ha entendido, porque hasta ahora muchos datos y mucha especificidad económica Tengo no se entendía. una duda, Sí, unas dudas sobre la próxima por ahí, pero que me quedan justamente que necesitaría ver cuáles son las precisiones que vos das para poder ver qué pasa y contrastar, ¿no? Una es que vos decías que justamente el dato de pobreza no se puede salir a contradecir ideológicamente. Pero, ¿qué pasa con hay más contención por abajo, pareciera, ¿no? Que también el gobierno apostó a eso, a contener por abajo. ¿Qué sí, pasa con el achatamiento de la pirámide de ingresos? Según la misma dinámica de el empobrecimiento de la clase media, el fenómeno de tomar deuda para que ahora está tan sí, incrementándose, el tema del sobreendeudamiento de la clase media, que también puede jugar con que no hay por ahí un estallido por abajo, pero está pasando que hay un achatamiento fuerte sí, de la clase de la media. clase. Eso por un lado. Eso es un Sí, buen tema. Ahí repito lo que me preguntó acá Luis, porque el tema de qué pasa bueno, a nivel social, en verdad, con el achatamiento de la clase media. que los aspiraciones juegan también, porque vos decís, Sí, bueno, ¿cómo admito yo que me caigo? sí, sí, sí. Y que, Ahí como yo creo que se, hay como una dualidad que se está dando. Pues la tarjeta de crédito me parece que se está exagerando. Yo pago con la tarjeta de crédito mis alimentos en el supermercado porque me parece que está bueno y ya me acostumbré a pagar no puede el pasar mes todo. siguiente, no porque Claro, estoy en la nómina, claro. Como que me parece que es algo que uno dice, che, pero es una práctica, qué sé yo, que adoptamos, me parece, con la práctica que adoptamos con la inflación y que quedó. Tarjeteamos y vemos el mes que viene. Hay promociones y los tres cuotas sin interés muchas veces garpan. Es eso, simplemente. El que está en la lona no tiene ni tarjeta. Pero después sí, yo entiendo que hay otras cosas que... digamos, hay datos contradictorios. Los datos contradictorios, que eso me parece súper interesante para analizar, para charlar. Un boom de, bueno, viajes afuera, compra de electrodomésticos, autos importados, récord de patentes, y al lado un estancamiento en las compras de los supermercados, que puede ser porque compramos en otro lado, en Mercado Libre, qué sé yo, pero es llamativo porque es fuerte. Creo que también eso es producto del cambio de precios relativo. Es más barato, no te digo es más barato, pero es una gran oportunidad en este mm, momento comprarte algo en dólares o que contiene dólares adentro, auto, electrodoméstico, viaje afuera, mm. con el salario que tenés, por lo que mostré yo de lo que valen los salarios en dólares, o incluso vivienda. Hay una especie de mini boom de viviendas. ¿Por qué? Porque bueno, está el crédito, está el salario, más o menos llegás con el salario tuyo transformado en dólares, te rinde más. Entonces, antes necesitaba hace 2 años 200 salarios para comprar un departamento y ahora con 120 ya estás.
Bueno, eso incide en la cuota. Así que bueno, ahí hay como esos datos contradictorios que están buenos y que yo creo que se corresponden a dos segmentos también de la sociedad. Los que pueden consumir, tal vez son los empleados registrados que tienen, recuperaron, eh, los privados, ¿no? Que recuperaron los salarios del 23, y todos los otros que son jubilados, empleados públicos e informales, me parece que ahí ese segmento tiene mucho más, mucho más. Pero para mí, digamos, me encanta que no sea nada claro lo que ocurre ahora, porque nos permite charlarlo, dilucidar algunas cuestiones y nos tenemos que sacar de encima, me parece, algunos reflejos de decir, bueno, esto es por esto, porque esas causalidades, cambió la dinámica y me parece que las causalidades no son las mismas. Y la otra cosa que a mí me parece también difícil de abordar es la composición de la informalidad. Que somos informalidad ahora porque hay mucho sector, Sí, fenómeno Hugo, el fenómeno Cavi, todos los fenómenos de, sí, que caen, que uno dice, bueno, la informalidad como algo malo, y esos mismos sectores, ¿no? Que entran dentro de nosotros pensamos como informalidad, probablemente los están percibiendo como en la lona. Están laburando e claro, incluso apoyan al eso lo veo con la gobierno, idea sí. de libertad en términos de coincidencia. Claro, verse como empresario. sí, Claro, sí, o como, claro, el claro, como emprendedor, soy sí, libre, todo lo mismo. Claro, exacto. Y, no, y nosotros lo vemos como algo negativo. Exacto. Entonces no sabemos a quién estamos interpelando cuando hablamos. Digo, esa es la pregunta que me hago a veces de la propia especificidad de lo que uno hace, ¿no? A ver, ¿a sí, quién sí, estás sí, sí, interpelando? ¿Cómo lo interpelas? exacto. ¿Es un pyme? ¿Es un Pero es laburante? ¿Para interesante, otros es pues, un outsider? claro, Mm. y lo interesante me Ahora, parece es que hoy por hoy el que está más golpeado es el informal, justamente. Pero vos decís, hay que ver qué informal, digamos, dentro de la heterogeneidad, pero me parece que a la hora de articular un discurso, ¿no? Para una nueva mayoría, para una nueva, no sé, nueva mayoría, pero para un nuevo gobierno popular, me parece que la rearticulación del discurso nuestro tiene que darse en función de las realidades concretas de cada uno. Y es cierto que hay, hoy por hoy, uno de los perdedores, hay varios perdedores, este modelo queda claro, ¿no? Pero uno de los perdedores es el sector informal, más que el sector formal que votó más a masa. O sea, como que se cruzaron, el votante de masa, el sector formal, no quería a Milei porque iba a desregular, bueno, un montón de cosas. Y el informal dijo, si vas a desregular, a mí no me importa. Y al fin y al cabo, el que más sufrió de todo lo que sucedió hasta ahora es este tipo del sector informal. Y el que más viene zafando es el tipo del sector formal. También es interesante, digo, para ir. donde se Se cruzan dio los dos vuelta. puntos, Claro, claro. esos dos Sí, puntos sí, 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 donde se sí. A cruzan mí me en cada parece parte. súper interesante esas cosas para... De hecho, la tercera clase quería hablar un poco más de este tema del mercado de trabajo, de qué pasó, de los datos los últimos datos que salieron. Bueno, no sé si hay otra pregunta en todo esto. Ah, me mandan cosas en el chat, no lo puedo ver, disculpen, ¿eh? Mm. Son todos estafadores. A ver, disculpen, ¿eh? Estoy leyendo ahora. Ah, el contexto monopólico oligopólico, eso cuando habla de Keynes, me imagino, justo los debates sobre monopolio y oligopolio surgen en esos años, 20-30. El gasto tributario no se contempla, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Sobre el gasto tributario. Dentro del gasto tributario está lo de Tierra del Fuego. Entonces, evidentemente, ahí se metieron y yo creo que se van a ir metiendo cada vez más en ese tema. Digamos, pues, si para ellos el superávit fiscal es todo, entonces ahí va a haber, yo creo, mucho más profundidad después de las elecciones. Si el superávit fiscal es una meta de Milei o del FMI, de los dos, pero, eh, pero bueno, yo creo que por antonomasia, o sea, el FMI te dice tenés que tener superávit fiscal sabiendo que no lo vas a tener. De hecho, el FMI te dice
un montón de metas que nunca cumple Argentina. Una de las metas que no está cumpliendo ahora el gobierno es sobre el tema de acumulación de reservas del sector externo. Eso la incumple, pero lo que no quiere dejar bajo ningún punto de vista es el superávit fiscal, con lo cual es raro en el sentido que yo creo que es de Milei el tema del superávit fiscal, como que él es la piedra fundamental de toda su política. Las provincias salieron a apoyar a las pymes, eso es cierto, a cubrir los faltantes, la creación de fondos de garantías provinciales para búsqueda de financiamiento fundamentalmente. Y en Río Negro, por ejemplo, se creó hace no mucho. Bueno, ahí hay un tema, obviamente, de que cortó muchísimo lo que es las transferencias a las provincias, que mucho es gasto social, educación, salud, todo mucho pasó a provincia y municipio en los 90 y evidentemente toda la política productiva, al no haber política productiva a nivel nacional, baja a nivel provincial con los medios que tienen, ¿no? Que les queda. Entonces, todo termina siendo. ¿Por qué? Porque son los que están más cercanos a los problemas de la gente. La verdad, ese es un tema, el tema de las provincias. Se fortaleció, perdón, Hola, se Sí, fortaleció la presencia del Consejo Federal de Inversiones, sí, dando apoyo a todo esto, digamos. Acá en la provincia hicieron una transferencia para bancar el fondo, el Fonagrio, Fogarrio, se llama acá, el fondo de garantía bastante grande, el más grande del Consejo Federal de Inversiones. mira, bueno, ahí va. De paso, juntamos información. Está muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, yo les propongo, nos vemos entonces 2 semanas. Para el que puede venir acá, me parece que está bueno. Charlamos. Voy a tratar bueno, de dar ese espacio para la charla, por ahí no se dio ahora. Es difícil, yo entiendo que por Zoom es difícil, porque yo estoy mostrando Filmina, si levantan la mano yo no lo veo, lo mejor es que se metan. Yo espero que ya tengamos una base de confianza y rompimos el hielo como para empezar a charlar un poquito. Así que bueno, muchas gracias y esto queda grabado, así que bueno, nos veremos, cualquier cosa lo Quería subimos. mandar el link para poder hacer la grabación. Sí, 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 ahora me fijo para que quede acá en la compu la grabación y bueno, nos vemos en 2 semanas. Por eso, Martín. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias.